Bueno, yo soy Hernán Darío Correa, sociólogo, he trabajado con grupos indígenas, con grupos campesinos, en contextos también urbanos y ligado pues a estos temas de la diversidad cultural, del patrimonio cultural inmaterial en muchas regiones del país. Nuestro módulo se llama Intersectorialidad y Patrimonio Cultural Inmaterial en contextos de desarrollo local y en general en Colombia. Y vamos a trabajarlo pues a partir de un reconocimiento de las oportunidades que genera el patrimonio cultural inmaterial para que Colombia enfrente el reto que tiene de transformar su modelo de desarrollo y construir la paz. Hay muchas formas de leer a Colombia, de reconocerla, de mirarla. Ante todo, en cualquiera de ellas se impone la diversidad colombiana. Es un país enclavado en el Pacífico, pero también en el Atlántico, en el Amazonas, en la Orinoquia, en los Andes, y el corredor de los Andes que tiene el país está a su vez dividido en 3 cordilleras e innumerables valles interandinos. Eso hace de Colombia una enorme diversidad, se llama megadiversidad en el argot científico de las ciencias de la conservación, pero también de los retos políticos de un país diverso culturalmente. En ese sentido, uno podría decir que Colombia es un enorme palincesto, que es una palabra muy bella, pero por lo demás indica que hay superposiciones como por capas de sistemas culturales que han venido mestizándose en las diferentes regiones, pero también han venido reproduciendo sus diferencias, porque han existido territorios indígenas, territorios afrocolombianos, territorios campesinos de distinta naturaleza cultural regional. Pensemos, por ejemplo, en los campesinos de Nariño o de Cundinamarca y los campesinos del Caribe, que son grupos sociales con distintas características culturales dependiendo del nicho ecológico, del territorio donde se han reproducido. Y también un sistema urbano regional muy diversificado. Colombia tiene 4 o 5 grandes ciudades, pero luego 15 ciudades intermedias, todas relacionadas con su entorno rural, y en ese sentido las ciudades han sido ejes de la reproducción de la diversidad cultural también, muy distinta a una ciudad como Sincelejo, a una ciudad como Pasto, como Bogotá. En tal sentido, esa enorme diversidad colombiana ha podido reproducirse justamente porque los grupos humanos han sabido reproducir sus diferencias culturales, sus características étnicas, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y raizales, pero también los sistemas culturales campesinos, andinos, de sabanas, de zonas desérticas o áridas, etc. Ese enorme palincesto hace que el país tenga una enorme cantidad de patrimonios culturales inmateriales. Como ya se lo ha venido trabajando en los diferentes módulos de este seminario, de este diplomado virtual, esos patrimonios culturales inmateriales pues se asoman en distintas prácticas culturales propias de los grupos humanos, desde las fiestas, las artesanías, lo que se llama la cultura material, también las instituciones populares que están, o campesinas o indígenas que están detrás de esas fiestas o de esas prácticas artesanales, también en la alimentación, en la manera de gestionar el entorno, el medio ambiente, de manejar el agua, de relacionarse con el bosque, de adaptarse a los sistemas de las cuencas, de los humedales o de los páramos, etc. En esa enorme geografía megadiversa del país, durante distintas épocas se han emprendido modelos de desarrollo, formas de emprender el camino de incorporar en Colombia la modernidad, de procurar el desarrollo económico en el sentido de crecimiento de bienes para prestar servicios, para facilitar la vida de los colombianos, que ha tenido unas lógicas que debemos transformar, porque han sido lógicas asociadas primero a una idea de modernidad enclavada en unas ciudades que fueron construidas por la conquista, después por la colonia, en que se sentían las urbes que se iban creando, las más desarrolladas, las más civilizadas, las más modernas, frente a unos entornos rurales vistos como atrasados, como premodernos, como incivilizados. Desde la Constitución del 91, el país emprendió un camino de reconocer su diversidad étnica y cultural.
pero no superó una manera de comprender el desarrollo centrada en esos ejes de centralismos culturales, de centralismos políticos, de no reconocer la enorme diversidad colombiana. Un segundo aspecto de cómo el país ha afrontado sus retos de desarrollo ha sido la violencia. Muchos expertos han venido analizando cómo los ciclos de despegue del desarrollo del país han coincidido con ciclos históricos de violencia, porque los ejes de la acumulación de capital, de la acumulación de riqueza, se han construido a partir de despojos, a partir de apropiaciones territoriales espurias, ilegales, violentas, desterrando gente, desplazando personas en distintos ciclos. Por ejemplo, el ciclo de los años 50, que dio origen al actual conflicto armado en el país, o el ciclo de los 80s, 90s hasta hoy, que fue un ciclo en donde el país se lanzó a las zonas bajas, desde los Andes, a Arauca, al Piedemonte caqueteño, al Urabá, a muchas otras zonas, a buscar petróleo, a exportar carbón en La Guajira, etcétera, pero acompañado de unos ciclos de violencia que han producido en los últimos 20 años, según datos oficiales de la Comisión de Memoria Histórica, más de 6.800.000 víctimas, más de 10 millones de hectáreas apropiadas ilegalmente, violentamente, por parte de los grupos en los cuales está centrado el tipo de desarrollo reprimarizador de la economía, es decir, que sea una economía que exporte materias primas y no elementos transformados con valores agregados, y por lo tanto es un país que se asomó a esas tierras bajas donde se habían refugiado muchos de los grupos étnicos, de los pueblos originarios o de las comunidades afrocolombianas, donde habían y han sobrevivido culturas campesinas muy interesantes, muy diversas. Justo se han ido hacia allá para despojarlas, removerlas de sus territorios, y estamos justamente en un momento como ese, en donde los patrimonios culturales inmateriales están en riesgo, y por eso es muy importante una política de reconocimiento, de salvaguarda, de protección de esos patrimonios, pero en tanto patrimonios de esos grupos como tales que son los sujetos portadores de los mismos. Ahora bien, ese modelo de desarrollo que está centrado en la exportación de bienes primarios, como todos en el mundo hoy en día, que están centrados en el consumo de derivados del petróleo, de lo que se llaman energías fósiles, es decir, petróleo, carbón, gas, y por eso se han construido estos modelos de ciudades muy concentrados, de altísimas utilizaciones de energías. Ese modelo se ha vuelto insostenible. Ha venido encontrando límites en la naturaleza y límites también en la injusticia social, porque, como ya lo dije, está acompañado de lógicas de despojo y por lo tanto las desigualdades sociales son muy profundas. La concentración de capital hoy en el mundo y en Colombia es altísima, pero también la naturaleza empieza a marcar límites. En Colombia, en ese sentido, los límites del desarrollo son mucho más palpables, porque se ha pretendido exportar desde los Andes, por ejemplo, hacia el Amazonas o hacia la Orinoquia, unos modelos de uso intensivos del suelo, o unos modelos de poblamiento y de construcción de ciudades en unos ecosistemas y en unas regiones de unas fragilidades ambientales altísimas, en el sentido de que en el Amazonas, por ejemplo, en gran parte de ese territorio no existe suelo. Es un suelo en formación. La selva se va encargando de construir su propio suelo con toda la cantidad de elementos orgánicos que la selva misma va botando sobre el suelo. Esos procesos ecológicos van recreando una construcción arquitectónica compleja como la de la selva natural, pero también por la gestión de los pueblos que han estado asociados al Amazonas durante cientos de años, miles de años incluso. Y en ese sentido, cuando se llega a esos territorios a generar unos modelos de ocupación y de uso del suelo, devastando la selva, pretendiendo el cultivo intensivo de la agricultura andina, en donde en algunas zonas, no en todas, se acepta, digámoslo así, o se ha aceptado ese modelo de uso, pues sencillamente lo que se genera es una devastación ambiental tremenda y una devastación cultural y por lo tanto unos límites al desarrollo. En tal sentido, el patrimonio cultural inmaterial, es decir, esos modelos de uso del suelo, esos modelos de vivir en la selva, esas formas culturales y de conocimientos asociadas a esa gestión histórica, cultural, ancestral que está en la selva, es una oportunidad para Colombia de entender de qué manera puede convivir
y también incluso aprovechar, utilizar, pero con modelos adaptativos, esas enormes riquezas que hay en los ecosistemas de distintas regiones. En el Orinoquia, por ejemplo, que son sabanas, también la fragilidad ambiental es altísima. En el Chocó biogeográfico, de las zonas donde más llueve del planeta, pero donde también hay unas intensidades solares tremendas. Se devasta la selva para producir, por ejemplo, monocultivos de palma africana, como se lo ha intentado y se lo está haciendo en grandes zonas del medio Atrato, etcétera, y sencillamente lo que tenemos estamos sembrando desiertos, o desiertos literales, es decir, zonas donde no va a volver a crecer vegetación, o lo que llaman ahora desiertos verdes, que son plantaciones enormes, como se está haciendo ya en la Orinoquia, de un solo producto, una sola especie vegetal, donde por lo tanto la diversidad cultural, la diversidad biológica ya no se reproduce más. Ahí el patrimonio cultural inmaterial vuelve y juega, está no solamente en riesgo, sino que se convierte en una oportunidad para poder nosotros abrevar en él y diversificar nuestro modelo de desarrollo según esas realidades regionales.